¿Qué tal a todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas? Una muy buena tarde, espero que estén teniendo. Estamos ya en la última semana de la Pascua y precisamente cada año el Papa, desde Pablo VI, San Juan Pablo II, Papa Benedicto y ahora Papa Francisco, en la solemnidad de la Ascensión del Señor, suele enviar a toda la iglesia y en general a los medios de comunicación un mensaje que año con año va teniendo una intención muy especial. El mensaje de este año, el Papa Francisco lo ha dirigido hacia esta tendencia terrible en los medios de comunicación que se suele llamar con este término en inglés fake news. Es decir, noticias falsas que con apariencia de verdad se propagan rápidamente, sobre todo en las redes sociales, desde Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. No se diga, por ejemplo, WhatsApp y demás. Este problema, dice el Papa Francisco, está en el hecho de que no nada más es una mentira, como diría la gente, piadosa, blanca, inocente. Lo peor de todo, y lo señala el Papa Francisco de una forma muy clara, es que tras este tipo de acciones, lo que está operando, lo que está actuando, es a lo que se le llama, o a lo que él llama en ese texto, la lógica de la serpiente. Es decir, así como en el Génesis, en el relato de la caída de Adán y Eva, Satanás se presenta como alguien que ofrece algo bueno e incluso hace parecer el fruto del cual habla hasta apetecible. Sin embargo, en su intención está precisamente destruir a aquellos que intenta convencer de su mentira. Y es por eso que el Papa decía que los medios de comunicación no tienen que servir a esta lógica de la serpiente. No solo porque pudiera parecer algo inocente y ya, sino por todas las consecuencias que puede tener. Ahora bien, hermanas y hermanos, en ese sentido podemos llegar a ver situaciones como las de que va a haber, por ejemplo, hablo de mi estado, en Puebla, que va a haber en Texmelucan en toque de queda y demás, y no pasó nada, bendito sea Dios. Pero situaciones de estas que hacen mucho daño, cuando empezaban a hablar de que un sismo tras otro y demás, pues no, o sea, porque crean precisamente una psicosis, un miedo que se hace terrible. Pero, y aquí es donde viene la razón de este video, podría ser que en la iglesia hubiera fake news, es decir, que en la iglesia hubiera gente que se dedicara a propagar noticias falsas con apariencia de verdad para, según, llevar hacia el bien a los demás, pero siendo que en realidad los están perdiendo, los están disgregando. Pues la respuesta es sí. Y tristemente, y es algo que me he dado cuenta en los últimos meses, muchas páginas que aparecen como católicas, en realidad no lo son. Estas páginas tienen una característica, no todas, pero la gran mayoría de las que he encontrado caen en esto. Son propagadoras de una ideología contraria al Vaticano II y a la nueva evangelización. Proponen una vivencia de la liturgia según el modo extraordinario, pero queriendo hacer de ese modo extraordinario el único modo válido para la celebración de la Eucaristía. Han hecho incluso algunas de ellas a ese arzobispo cismático, Monseñor Lefebvre, su modelo de ortodoxia, de pureza de la liturgia, casi su santo canonizado por ellos. Y eso es fatal. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros no tenemos más que en Pedro, es decir, en el Papa,
el signo de nuestra unidad. Por algo, todas las misas a las que tú vayas, cuando el sacerdote está haciendo la plegaria eucarística, siempre menciona, y con el Papa, en este caso Francisco, con nuestro obispo, y siempre, en este caso yo, por ejemplo, aquí en Alemania, aunque soy de la Arquidiócesis de Puebla, no digo el nombre de mi arzobispo, sino digo el nombre del obispo al que pertenece, o a la diócesis a la que pertenece, en este caso Frankfurt, y pido por él. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es signo de unidad no solo con Cristo, sino también con la Iglesia. Ahora, nosotros necesitamos comprender que no puedo decir que estoy en comunión con la Iglesia y estar actuando en contra de la Iglesia. El gran riesgo de estas páginas es que, sobre pretexto de que te comparto el santoral del día, de que te comparto esta imagencita piadosa, de que te comparto esta nota, empiezan a sembrar el veneno de la lógica de la serpiente. Hay una página que incluso es la peor de todas, que se llama Déjalo ir católico, que es vulgar, es ofensiva, es corriente, pero además es ignorante. Empezó a publicar, por ejemplo, una serie de disque recomendaciones sobre qué Biblias comprar, utilizar o no. Se llegó a atrever a decir que la traducción de la Biblia latinoamericana que muchos tienen es una Biblia casi hereje por tener comentarios sobre teología de la liberación, cuando pues la verdad es que no, y cosas por el estilo. Ahora, otras cosas más, por ejemplo, de la Biblia católica del joven, que se basa en la traducción de la Biblia de América, llegó a decir cosas totalmente absurdas, totalmente tontas. Por ejemplo, ¿cómo se atreve a juzgar un trabajo que incluso fue hecho por el actual arzobispo de la Arquidiócesis de México, Monseñor Carlos Aguirretes, el actual secretario de la Conferencia de Chile, Monseñor Santiago Silva Retamales, que son verdaderos estudiosos de la Biblia, que la tradujeron directamente de los textos hebreo, arameo y griego al español, y decir que son Biblias para la basura? Incluso llegó a decir que habría que quemar algunas Biblias de forma casi blasfema, sobre pretexto de que eran protestantes, como una vez se lo decía a otra persona. La palabra de Dios es palabra de Dios, aunque esté mal traducida o tendenciosamente traducida, y obvio, no es que yo defienda al protestante, al evangélico, no. Es que precisamente, ¿cómo puedo caer en una falta de respeto de esa manera? Y lo peor de todo es que tienen sus seguidores. Personas que caen precisamente en la actitud del fariseo que se burla del publicano. Personas que no han entendido nada, ni de lo dicho por el Papa próximo Santo Pablo VI, el Evangelii Nunciandi, ni de lo dicho por San Juan Pablo II en todas sus encíclicas, ni de lo dicho por el Papa Benedicto, y mucho menos de Papa Francisco, a quien casi han hecho su enemigo personal. Tú, hermano católico, te invito a que tengas cuidado. Y te lo digo así. Yo, como sacerdote, no tengo ningún problema en celebrar la misa conforme al misal del Papa Pablo VI, que en México ya vamos en la traducción de la tercera edición, y como también el modo extraordinario. De hecho, aquí pues lo he llegado a aprender y a participar en él. Pero yo no puedo llegar a decir esta es la verdadera misa y la otra no. Sería una herejía. A veces también, y ese es otro riesgo, y con esto voy terminando, llegan a decir que la misa es solamente la celebración del sacrificio de Cristo.
Y no es así, porque no es nada más la celebración del sacrificio, es la celebración de todo el misterio pascual, de su pasión, muerte y resurrección, más aún de toda la vida de Cristo, desde la encarnación hasta la ascensión. Entonces, cuidado, porque bajo esta apariencia de verdad, pretenden ir metiendo todo ese veneno de mentira. ¿A qué los invito? A que nos convirtamos, porque de esa manera no construyen la iglesia de Cristo. ¿Y a qué los invito? A que hagamos iglesia en torno a Pedro. Si tú piensas que lejos de Pedro puedes ser iglesia, entre tu mentalidad y la de un protestante no hay diferencia, son lo mismo. Solo que ellos ya son secta, pero tú eres secta dentro de la iglesia. Cuidado. También el Señor por eso nos invita, y por eso lo escucharemos en el Evangelio de mañana, a que seamos uno. Cristo dijo: Padre, santifícalos en la verdad. No te dejes, pues, convencer por falsas verdades. Termino con lo que posteé hace un momento. No aceptes como verdad algo que carece de amor, ni aceptes como amor algo que carece de verdad. Esta frase la dijo el Papa San Juan Pablo II el 11 de octubre de 1998, hace 20 años, cuando canonizó a Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Esta judía que pasó por la experiencia del ateísmo, estudió filosofía y tras un encuentro con Cristo a través de las obras de Santa Teresa de Jesús, entró al Carmelo y termina muriendo mártir un 9 de agosto en el campo de concentración de Auschwitz. Precisamente el que acepta como verdad solo el amor y el que acepta como amor solo lo que contiene verdad, nunca se equivoca. Que Dios te bendiga y te conceda vivir en la unidad de su iglesia y de la fe, en la unión con Cristo y en la unión con el Papa Francisco. Que Dios contigo esté por siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.